El corazón delator es un cuento corto escrito por Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1843. Pertenece al género narrativo y es un ejemplo destacado del estilo gótico y de terror que caracteriza el trabajo de Poe. A través de su narrativa intensa y psicológica, el cuento explora temas como la culpa, la locura y la dualidad de la naturaleza humana. Resumen. El narrador anónimo comienza explicando que quiere demostrar su cordura y su sensibilidad ante los detalles. Comienza a contar la historia de cómo asesinó a un hombre mayor con un ojo de aspecto vicioso. El narrador se siente obsesionado y perturbado por el ojo, que se convierte en un símbolo de la conciencia y la culpabilidad. A pesar de no tener razones justificables, el narrador planea y comete el asesinato mientras el anciano duerme. Después de cometer el crimen, el narrador es atormentado por el sonido del latido del corazón del anciano, que parece emerger de debajo del suelo y crecer cada vez más fuerte. La paranoia se apodera de él, y cree que el corazón del anciano aún sigue latiendo. La tensión aumenta a medida que el narrador se siente acosado por su propia mente y las evidencias circunstanciales parecen señalarlo como sospechoso. Finalmente, la paranoia y el remordimiento lo llevan a confesar el asesinato a la policía, creyendo que escucharán el latido del corazón y lo arrestarán. Sin embargo, en lugar de eso, los oficiales parecen no sospechar nada y conversan normalmente. La historia culmina con el narrador volviéndose cada vez más frenético al creer que el latido del corazón se vuelve ensordecedor y lo consume, revelando su verdadera locura. Análisis de elementos del género narrativo. Narrador y punto de vista. La historia se presenta en primera persona desde el punto de vista del narrador anónimo. A medida que relata los eventos, se revela su creciente desequilibrio mental y su caída en la locura. El uso de la primera persona permite al lector adentrarse en los pensamientos y emociones del narrador, lo que crea una sensación de inmersión y empatía con su experiencia. Ambiente y atmósfera. Poe crea una atmósfera opresiva y angustiosa a lo largo del cuento. Describe el escenario en términos oscuros y sombríos, contribuyendo al tono de suspense y terror psicológico. El ambiente se torna aún más opresivo a medida que el narrador se ve acosado por el sonido del latido del corazón. Desarrollo del conflicto interno. El conflicto central se desarrolla en el interior del narrador, quien lucha con su conciencia y su cordura. La elección de asesinar al anciano y su obsesión con el ojo reflejan la lucha entre sus impulsos oscuros y su racionalidad. El conflicto interno se intensifica a medida que la paranoia se apodera de él después del asesinato. Símbolos y metáforas. El ojo del anciano y el latido del corazón son poderosos símbolos en el cuento. El ojo representa la conciencia del narrador y su culpa, mientras que el latido del corazón simboliza su ansiedad y remordimiento. Estos elementos se utilizan para profundizar en los temas del cuento y acentuar el carácter psicológico de la narrativa. Estructura y ritmo. La estructura del cuento sigue un patrón de construcción de tensión. A medida que el narrador revela sus pensamientos y acciones, la narrativa se vuelve más intensa y frenética. El uso de frases cortas y párrafos breves durante los momentos de mayor tensión contribuye al ritmo acelerado y al sentido de urgencia. Final impactante. El cuento culmina con un final impactante en el que el narrador se derrumba en medio de su locura, creyendo que el latido del corazón lo delata. Este desenlace revela la profundidad de su obsesión y su pérdida de contacto con la realidad, dejando al lector con una sensación de inquietud y horror. En conjunto, El corazón delator es un ejemplo magistral del género narrativo, donde Edgar Allan Poe utiliza elementos psicológicos, simbolismo y atmósfera para explorar la mente humana en su fragilidad y oscuridad. El cuento sigue siendo un relato icónico que explora las profundidades de la psique humana y el poder del remordimiento.